Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Hola, don Artemio. Quisiera contarles una macabra historia que ocurrió en un pueblito de mi estado, en Yucatán. La historia tiene como título, El brujo caníbal que contrataba vaqueros y se los comía. Y es que por más exagerada que parezca esta afirmación, los lugareños cuentan que esto ocurrió tal cual, pues se dice que, transformado en toro, el dueño de un rancho consumió la carne de por lo menos 60 personas. Pero aclaro, no puedo asegurar que sea verdad. Aún así, me pareció muy adecuado contar lo que se dice para que pueda ser relatada por usted. Según la leyenda, antes de transformarse en toro, el brujo convertía su rostro en calavera. Hace un tiempo escuché de una leyenda sobre unos hechiceros que atacaban y devoraban humanos en el municipio de Tixkokob, lo cual se me hizo interesante. De acuerdo con la historia, eran 3 hermanos que vivían en este municipio ubicado a 17 kilómetros de Mérida. Crecieron como vaqueros de un rancho muy próspero, pero al morir el dueño, la familia ya no quiso tener ganado y se dedicó a la avicultura, dejando entonces a los muchachos sin trabajo, y por eso tuvieron que buscar dónde emplearse. Un día, al ir a comprar alimento para los animales que engordaban para que vendiera su madre, leyeron un anuncio pegado en una pared, el cual decía que en el rancho La Suerte Negra, ubicado en el poblado de Tecanto, solicitaban un vaquero capaz de lazar en el monte a un toro muy bravo que había escapado del corral. Ofrecían buena paga y lugar para dormir. Entonces el mayor de los hermanos dijo que iría por el trabajo. Nadie volvió a saber del muchacho. Pasó un mes y su familia se preocupó, por lo que el segundo de los hermanos decidió ir al rancho para averiguar qué había pasado, ya que, además, se había enterado de que seguían buscando vaqueros para la misma labor. Al llegar a la finca, le dio la bienvenida el dueño, quien le indicó que dejara sus cosas en el cuarto donde estaría hospedado. Cuando el muchacho preguntó por su hermano, aquel hombre negó haberlo visto y conjeturó que pudo ser asaltado en el camino por alguna banda de maleantes. Aunque el muchacho se sintió triste, decidió hacer cuanto antes el trabajo para después denunciar ante las autoridades la desaparición de su hermano, y preguntó qué ruta había seguido el toro prófugo. Montó una yegua y se fue al monte. A los pocos minutos vio un enorme toro, el cual, como si lo esperara, le salió a la mitad del camino. Era inmenso y con unos ojos que parecían encendidos con el fuego del infierno. El animal no esperó a ser perseguido y lazado, sino que arremetió contra el joven. Al mismo tiempo, la yegua se encabritó lanzando al jinete por los aires, acto que le lesionó ambos los brazos. A pesar de todo, el infeliz muchacho intentó huir, pero no tuvo tiempo porque la res lo atravesó con uno de sus cuernos. Transcurrieron las semanas y el tercero de los hermanos, como no sabía nada de sus consanguíneos, decidió ir en su busca al rancho. Sin embargo, antes de llegar a su destino, se topó con una señora extraña, quien le dio 2 botellas que contenían un misterioso líquido, y le dijo que apenas llegara al rancho, lanzara uno de los envases contra el dueño del lugar. Por alguna razón, esa señora a la que no conocía, le inspiró confianza al chico, y ante la sospecha de que algo les hubieran hecho a sus hermanos en el rancho, decidió hacer caso a sus recomendaciones. Al llegar a La Suerte Negra, ya lo esperaba el dueño, quien le dio albergue y lo instó a salir de inmediato en busca del toro. Pero el hermano menor, sin pensarlo, le arrojó al rostro el líquido del frasco misterioso. Para su gran sorpresa, el dueño cayó al suelo y se revolcó de dolor, antes de transformarse en un enorme toro. Ante el peligro inminente, al muchacho solo se le ocurrió lanzarle el líquido de la segunda botella. En ese momento la res comenzó a consumirse, como si la estuvieran quemando, y en unos minutos desapareció por completo. Fue así como se aclaró el misterio,
y se descubrió que el dueño del rancho era en realidad un hechicero que se alimentaba de carne humana, y para ello engañaba a los vaqueros, ofreciéndoles trabajo. Se dice que de esta forma murieron más de 60 personas, pero por fortuna el hermano menor de esa familia de Tishkokov acabó con el mal. Se decía que antes de devorar a sus víctimas, el rostro del brujo se convertían en calavera. Hola, amigo maquinista. Esta es la primera vez que escribo para su canal, pero espero que no sea la última. Recuerdo que una vez usted nos preguntó si alguien tenía algún relato de brujos que pueden convertirse en animales. Bueno, aquí está una que me contó mi mamá. Estaba una familia humilde y trabajadora. Tenían una pequeña tienda de abarrotes. Había una vecina que pedía fiado y la cuenta no disminuía. Al contrario, crecía y no hacía caso de pagar. Llegó el día en que fue a pedir más cosas, pero no quisieron darle más. Ella, muy molesta, les dijo que a partir de ese momento no venderían más, y bueno, los amenazó, palabras más, palabras menos. En efecto, los clientes, como por arte de magia, no compraron más ahí. A eso se les sumó que la dueña de la casa se enfermó. Estaba muy grave. No sabían qué pasaba con ella, pero estaba muy mal. Un día se dieron cuenta de que una gallina negra entraba. Estaba un rato y se salía muy tranquila. Esto al principio no les hizo extraño, pues en los pueblitos los animales andan sueltos, más los domésticos. Pero lo que sí les extrañó es que era a la misma hora. El esposo les dijo a los hijos: mañana cuando entre la gallina disimuladamente cierren la puerta. La vamos a agarrar. Y así fue. Al día siguiente, agarraron a la gallina y le cortaron una pata y la amarraron. Pero ellos no pueden morir si no es en su casa. Tienen que llegar a su casa. Bueno, ¿cómo le hizo? No se sabe, pero la gallina se fue. Pero cuentan que rápido se corrió el rumor de que la vecina estaba grave, pues le habían cortado una pierna. La señora de la tienda sanó. Al parecer la familia de esta bruja abandonó el pueblo. Pero la bruja murió. Es real. Este tipo de brujos existen. Cuando mi tío era pequeño, su padre solía contarles secretos de la familia. Un día cuenta que su padre le dijo: «Hijo mío, hoy saldremos después de que todos duerman, ¿ya?». Y él le respondió: «Papito, ¿pero para dónde vamos?». Y su padre le contestó: «Hijo, después sabrás. Solo te pediré una cosa. Nunca lo comentes con nadie, tampoco comas nada de lo que lleguen a ofrecer en ese lugar». «Está bien, papito», respondió mi tío. Él, muy entusiasmado, esperaba con ansias la hora que cayera la noche para salir con su padre. Todos dormían y al fin llegó la hora de marchar. Tal cual como se lo había dicho su padre, se vieron en el patio, donde solamente tenían a la luna como único testigo de lo que estaba por ocurrir. Mi tío dice que mi abuelo sacó de un viejo sabucán un recipiente y le dijo: «Hijo, échate estos polvitos». Y ¡zas! Crean o no, mi tío asegura que al echarse esos polvos su cuerpo cayó al suelo y de su cabeza le salieron grandes alas. Y a su padre también. Al ver esto quedó muy asustado, pero mi abuelo le dijo: «Ya, hijo, debemos salir a volar». Mi tío asegura que no podía manipular su cuerpo, que era como estar viviendo de forma consciente dentro del cuerpo de un animal. Él solo veía que volaba y que pasaba de pueblo en pueblo de la mano de su padre. Después de un largo recorrido, llegaron a una cueva donde había personas que ya habían muerto. También grandes banquetes de cosas ricas, dulces y manjares de diferentes tipos. Y así fue pasando la noche hasta que a él le dio sueño, y le dice a mi abuelo que ya quería irse a casa. Pasó lo mismo. Emprendieron el vuelo hasta llegar a casa. Su padre lo acostó en la cama y le volvió a echar esos polvitos mágicos mientras le decía: «Hijo, no le vayas a contar a nadie». Pero lo que su padre no sabía es que él se había echado un trozo de torta al bolsillo. Y bueno, pasó la noche. Para el desayuno, él se acordó del trozo de torta. Fue a la habitación y ahí se dio cuenta de que todos los manjares que él había visto la noche anterior en la cueva eran heces de burro. Lo que él jamás entendió fue por qué había tantas personas extrañas y en forma de pájaros, donde solo eran cabezas con grandes alas. Cabe mencionar que, en el pueblo, decían que mi tío era brujo,
e incluso hasta su propia familia lo rechazaba. Solamente mi papá dejaba que hablara con nosotros de vez en cuando. Tristemente, un día lo encontraron asesinado en el patio de su casa. Muchos dicen que fue presa de un asalto, pero otras personas comentan que fueron los propios brujos quienes acabaron con él por revelar varios de sus secretos. Bueno, yo también les quiero compartir algo que me pasó hace como 3 años. Aquí en Puebla es muy común escuchar historias de brujas, duendes o nahuales. Hoy les platico de un nahual que casi me asusta, y todo por burlarme de él. Era un día caluroso de mayo y hacía mucho calor en la tarde-noche. Fui a la tiendita de la esquina y pedí unas chelas para mí y unos amigos que estaban conmigo. En total éramos 6. Pasó el tiempo y ya nos habíamos tomado varias chelas y nos sentíamos algo pedos. De repente vi salir de entre la penumbra a este cabrón, chaparrito y de mirada extraña. Ahí viene ese chaparro que dicen que es nahual, le dije a mis camaradas, y nos empezamos a reír. ¿A poco si eres muy cabrón?, le dije mientras le destapaba una cerveza. Sí lo soy, ¿a poco no lo sabes? Yo me transformo a voluntad, igual ya se había tomado varias. Bueno, le dije, no te creo. Apostamos un cartón de chelas. El que llegue primero de aquí al panteón gana. Nos salimos todos en línea en la carretera. Él ni siquiera se movió. Salimos disparados como cohetes. Nadie quería pagar un cartón de chelas. Miré hacia atrás y ahí seguía tranquilo. Ya lo chingamos, pensé. Ya habíamos recorrido casi la mitad del tramo, y escuchamos unas pisadas como si un animal grande nos persiguiera. Se oía como pisaba la hojarasca. Venía muy rápido y nos quedamos quietos intentando ver qué era esa cosa. Pasó delante de nosotros echándonos aire en la jeta. Corría a una velocidad encabronada y daba saltos como de 5 metros. Llegó al panteón y se regresó. Como en 5 minutos nos alcanzó y nos rebasó. Solo alcancé a ver que era enorme y tenía colmillos grandes y orejas como de perro. Pero caminaba en 2 patas. Así como llegó, se fue. Y tardamos unos segundos en digerir lo que estábamos viendo. Solo recuerdo que corrimos más rápido que el nahual. No recuerdo ni cómo llegué a mi casa del miedo borracho. Y a mis amigos igual. Todos vimos lo mismo. Esto le pasó a mi hermana exactamente hace 4 meses cuando ella estaba embarazada. Eran las 4:30. Cuando mi cuñado ya se había ido a trabajar, vuelven a tocar la puerta. Sale, y mi cuñado estaba allí de pie y en shock. Le dice a mi hermana, «Voltea, hay algo en el árbol». Justo en la puerta había un árbol con ramas sumamente delgadas. Imposible que alguien estuviera sentado ahí. Mi hermana voltea y hay una sombra negra columpiándose en la rama. Y mi cuñado se acerca para ver bien qué era y este ser, bruja o no sé, movía el árbol horriblemente. Mi cuñado le dice groserías. Vuela hacia el techo y ya no lo vieron. Mi hermana roció agua bendita en aquel árbol y ya no vieron nada, hasta que se alivia. Se va la luz y se oye un grito súper fuerte de mujer. Nadie salió a ver. Nos dio bastante miedo. Se oía como brincaban y corrían en el techo. Pisadas fuertes, que sinceramente de gato no podían ser. Después de eso, una tía que sabía de brujas nos dijo que una bruja se quiere llevar a mi sobrino. Sé que es algo difícil de comprender, pero entre si son peras o manzanas, mejor se cambiaron de ahí y ahora que el bebé tiene 4 meses ya no han escuchado nada. ¿Creen que sí haya sido una bruja? Hola, les voy a platicar algo que le pasó a mi abuelita, mamá de mi papá. En aquellos años que todavía no terminaba la Revolución Mexicana, ella le platicó a mi mamá que llegaron los revolucionarios a un pueblito, y la gente se salió y se fue a otros ranchos por algunos días mientras podían regresar a sus casas. Sucede que mi abuelita le dio posada a una señora con un hijo, y estuvieron en su casa por algunos días. Cuando esas personas se fueron de regreso a sus casas, mi abuelita empezó a estar enferma de unas bolas que le aparecieron en sus piernas, que con el tiempo se le tronaban y le supuraban. La curaron por mucho tiempo sin éxito. Tenían familiares cerca del pueblito de donde era esa señora, y cuando iban a visitarlos, mi abuelita se ponía más grave, con mucha fiebre y fríos. Así pasó mucho tiempo sin que ella tuviera mejoría. Alguien le dijo a mi abuelito que fueran a ver a un brujo, y así lo hizo.
El brujo le dijo a mi abuelito que esa señora le había hecho un mal a mi abuelita y que solo ella podía curarla. Fue con las autoridades y lo acompañaron a la casa de la señora y le dijeron que, si no la curaba, la iban a quemar en la plaza del pueblo. Llevaron a la señora y cuando llegó con mi abuelita, nada más sacó tierra de detrás de la puerta y con esa tierrita le echó en la cabeza y la peinó. Y desde ese día, mi abuelita se alivió de eso. Dice mi mamá que tenía las marcas donde tuvo las bolas. Tenía la marca y estaba un poco hundida la piel, pues le faltaba carne. Esto que les voy a contar es algo que me pasó hace varios años atrás. Vivía en un pueblo que pertenece a Veracruz. Tenía yo 17 años y como siempre en esos días para mí, era costumbre esperar a mi hermana, que llegaba de su trabajo por la noche, ya que era encargada de una bodega y tenía que hacer inventario de lo que llegaba. Siempre llegaba alrededor de las 12:30 a 1 de la madrugada, pero había una vez al mes que llegaba más tarde, ya que llegaban 2 camiones. Para mí, eso ya no era algo que me sorprendiera, ya que siempre la esperaba afuera de la casa para ver si alguien la seguía o algo parecido. Recuerdo muy bien que eran las 3:30 de la madrugada cuando salí a esperarla. La noche era tranquila como siempre, pero al poco rato algo me sacó de onda o de mis pensamientos, ya que a lo lejos se veía un perro de gran tamaño. Era negro, algo así como si fuera un perro gran danés pero negro. Noté que se quedó parado a una distancia de donde yo estaba. Lo raro es que no me miraba, y pues era mejor así, ya que cuando él me miró tenía los ojos rojos y brillantes. En ese momento supe que no era algo normal, así que poco a poco me acerqué a la puerta para entrar corriendo, y así lo hice. Entré lo más rápido que pude, y apenas cerrada la puerta se escuchó como se azotaba algo en ella. Era algo tan fuerte que pensaba que la puerta no resistiría, ya que era de madera. Recuerdo que pude atrancarla con una pala y corrí por un machete para volver a salir. Y así fue. Salí a ver qué era y con toda la decisión de enfrentar aquello y de esperar a mi hermana. Recuerdo que también a ese machete le hice cruces con un ajo para protección, ya que eso es lo que se decía en mi pueblo que era bueno para ese tipo de cosas. Pasaron los minutos y nunca apareció ese perro otra vez. Al poco tiempo llegó mi hermana y le platiqué lo que sucedió. Llegamos a la conclusión de que era un nahual, y desde ese entonces, nunca más volvió a pasar por esa calle. Después nos cambiamos de domicilio, y todo terminó. Mi tía me contó que ella y su esposo cuidaban un rancho. Hace ya como unos 15 años de esto. Una noche, los perros comenzaron a ladrar muy feo. El esposo de mi tía, al escuchar que los perros ladraban, salió a asomarse para ver qué era. A unos 10 metros de donde él estaba, vio una especie de perro, pero del tamaño de un burro y con las orejas muy paradas y largas. Él creyó que era un perro, y su esposa le decía que era un burro. Cuando el esposo de mi tía lo vio mejor, se dio cuenta de que era una mezcla de 2 animales, lo cual le dio mucho miedo. Los perros ladraban, pero no se le acercaban sino que corrían asustados. Entonces, este animal se acercó hacia ellos. Mi tía y su esposo corrieron para meterse en la casa y cerraron la puerta. Solo se asomaron por una ventana que tenían al lado de la puerta, y vieron que ese animal estaba frente a ella. Entonces, el esposo de mi tía corrió por su rifle y regresó a la ventana para dispararle, pero como no estaba en posición adecuada, no lo hizo. Ese animal, al ver el rifle, huyó y nunca más regresó. En una provincia llamada San Lorenzo, hace muchísimos años, vivían en una chocita muy pobre una señora de nombre Inés y su único hijo, Isidro. Cuando el esposo de Inés y padre de Isidro falleció de manera repentina, se presentó en su casa un prestamista usurero con quien el difunto tenía algunas deudas, asegurando que éste no había conseguido pagar todas sus cuentas a tiempo. Despojó a la pobre mujer de las pocas pertenencias que tenía en cobro de la deuda.
dejándola a ella y a su hijo en una absoluta miseria. Desde ese momento, Inés había luchado por criar a su hijo trabajando en todo lo que podía. Isidro también comenzó a trabajar desde muy pequeño, pero lo que lograban conseguir entre los dos apenas les alcanzaba para pagar el arriendo de la casa donde vivían y comprar un poco de comida. Lamentablemente, la salud de Inés se fue deteriorando con el pasar de los años, y pronto se encontró imposibilitada para trabajar. Al pobre de Isidro le tocaba cuidar de su madre enferma y, a la vez, conseguir para la comida. Así, durante el día, Inés pasaba sola en la casa, mientras Isidro intentaba hacer distintos trabajos en el campo como peón. Un día, una vecina fue a visitar a Inés, pues se había enterado de que estaba enferma. Al llegar a la vivienda, se encontró a la anciana mujer ardiendo de fiebre y completamente abandonada. La vecina se compadeció al ver el estado de Inés y se dedicó a cuidarla hasta que el hijo apareciera. Mientras tanto, la hacienda donde se encontraba trabajando Isidro cayó en la ruina, y tanto él como otros mozos fueron despedidos esa misma tarde. Frustrado, Isidro se quejaba con su amigo Daniel de que cada vez quedaban menos oportunidades en aquel lugar para trabajar. Entonces, Daniel dijo a Isidro: «No sé qué pensarás tú, Isidro, pero yo tengo un plan que he venido ideando desde hace ya varios días». «Dime cuál es ese plan», dijo Isidro. «En la molienda que hay en esta hacienda, he notado desde hace varios días que no tiene un cuidador. También he podido notar que las puertas del almacén muchas veces quedan abiertas. Nosotros conocemos bien este lugar, Isidro, así que podríamos sacar un poco del dulce, venderlo en el pueblo y ganar algunas monedas». Isidro escuchaba a Daniel y analizaba detenidamente lo que éste le decía. «Mi padre tiene una mula. Ahí cargaremos el dulce, y una vez lo saquemos, subimos por la cañada hasta la calzada que va al pueblo. Si tomamos ese sendero, pasaremos sin ser sentidos por los perros», dijo Daniel. «¿Qué pasa si nos descubren? Nos harán pagar severamente en la comisaría», replicó Isidro. «Nada puede salir mal. Esta noche habrá luna llena, y eso nos servirá para que podamos escapar si nos descubren», le respondió Daniel. Aunque no estaba muy convencido, Isidro pensó en su pobre madre y en cuánto le servirían aquellas monedas para comprarle sus medicinas. Entonces, quedó con Daniel de encontrarse en un lugar determinado para llevar a cabo el mencionado plan. Cuando Isidro llegó a la casa al tiempo de la oración, encontró a la vecina atendiendo a su madre, que se encontraba aún prendida en calentura. Esto le causó un enorme pesar a Isidro, al ver la situación tan penosa en la que se encontraba su madre. Luego de despedir a la vecina, se acercó a ella y, con un nudo en la garganta, le prometió que pronto iba a ganar mucho dinero para comprarle sus medicinas. Tomándole una de sus manos, le dio un beso. Luego, se quedó con ella hasta que Inés pudo conciliar el sueño. En la madrugada, Isidro se alistó para perpetrar el plan que tenía con Daniel. Este lo estaba esperando en el lugar indicado con la mula, y juntos se fueron hasta la molienda, donde fácilmente entraron. Rápidamente llenaron varios sacos con la panela y se los cargaron al animal. Luego se fueron por un camino estrecho que llevaba hasta la calle principal. Cuando iban bajando una pequeña loma, Daniel se mostró inquieto. Deteniendo el paso, exclamó susurrando: «Isidro, acabo de ver adelante una luz que se escondió detrás de ese peñón. Será mejor que nos desviemos por el otro camino». Isidro detuvo el paso y dijo: «¿Estás seguro de que era una persona?». El muchacho contestó: «Estoy seguro de que era una mujer. Tomemos el otro camino y evitemos encontrarnos con algún vecino». «Bueno», dijo Isidro, «en verdad que no quiero tener que dar explicaciones de esto a nadie». Así es que tomaron el otro camino, y al poco rato, estaban llegando a la calle principal que llevaba al pueblo. La madrugada era serena y silenciosa, y un aire frío soplaba suavemente.
En el camino solo se escuchaban los pasos de los dos muchachos y el andar de la mula. Después de subir una cuesta, se detuvieron a tomar aire cuando, de pronto, en la lejanía escucharon el galope de un caballo que se aproximaba hacia ellos a su encuentro. ¿Quién vendrá a esta hora?, se preguntaron. Eran aproximadamente las 3 de la madrugada, y por esos lugares nadie acostumbraba a transitar a tales horas. El galopar se escuchaba cada vez más cerca, y de pronto apareció, de la negra oscuridad, un enorme caballo negro, y montado sobre él, un hombre que vestía un impecable traje. Los jóvenes se intimidaron al ver a aquel hombre y su brioso corcel, pues pensaban que se trataba de algún poderoso terrateniente. Lo que no entendían era por qué razón un personaje como ese estuviera deambulando por aquellas calles polvorientas a esas horas de la madrugada. El jinete les saludó. «Amigos, buenos días». Al sonido de la voz de aquel caballero, la mula presintió algo maligno y se retorció, intentando escapar. Los jóvenes, vacilando, respondieron: «Buenos días, señor». Al instante, el caballo se encabritó y bufó arrebatado, y el montador, alando las riendas, lo apaciguó y, seguidamente, enfadado exclamó: «No me llamen señor, llámenme caballero». Los muchachos se asustaron. Sin embargo, Isidro, haciéndose el valiente, exclamó: «Perdone usted, caballero, ¿qué se le ofrece?». El misterioso hombre sonrió y les dijo: «Quiero comprarles toda la carga de dulce». Los dos amigos se miraron entre sí, sonriendo, pero el hombre seguidamente les advirtió: «Solamente una cosa, yo no voy a pagarles con dinero, voy a ofrecerles algo mejor». Por la mente de Isidro pasaron muchos pensamientos. Incluso por un momento, creyó que aquel hombre podía ser el dueño de la molienda. Entonces le dijo, titubeante: «¿Algo mejor? Bueno, ¿cuál será su pago entonces, caballero?». El hombre los miró con un brillo en sus ojos que penetraba hasta el alma, y a causa de eso, la mula no dejaba de moverse inquieta. «Voy a otorgarles un prodigio», respondió: «el poder de la transmutación. A la hora que sea, solo deberán dar 3 vueltas hacia adelante, 3 vueltas hacia atrás, y el alma abandonará su cuerpo. Sin alma, podrán tomar la forma de cualquier animal y usar este poder para lo que más les convenga». Al escuchar aquellas palabras, un frío gélido comenzó a recorrerles a los muchachos desde la coronilla hasta la planta de los pies. Entonces, con los sentidos perturbados ante tales palabras, Isidro preguntó entre balbuceos: «No me diga que usted es...». «Exactamente», contestó el hombre. «Yo soy ese ser incomprendido por esta tonta humanidad. Fui el lucero de la mañana, la luz más brillante en el firmamento. Yo soy Luzbel». A los dos muchachos se les heló el cuerpo y no pudieron pronunciar ni siquiera una palabra ante lo que acababan de escuchar. Entonces Isidro, haciendo un esfuerzo sobrehumano, exclamó torpemente: «Entonces, ¿se va a llevar el dulce, señor?». Palabras ante las cuales el caballero, enfurecido, le gritó nuevamente: «Te he dicho que no me llames así». Y otra vez el potro relinchó y sacó chispas del suelo con las patas. Daniel casi se desmayó del susto, y la mula que llevaban también corcoveó espantada. «Díganme si aceptan el trato, y así quedará sellado en este instante», gritó el hombre en tono severo. Sería por el terror que aquel personaje les hizo sentir a los jóvenes que terminaron aceptando el trato. «Muy bien», dijo el caballero. «Resuelto está el trato. Ahora cárguenme la mercancía», les ordenó. A continuación, en la lejanía se escuchó rodar unas ruedas por la calle, y de pronto apareció frente a ellos una yunta de bueyes tirando de una carreta. Aquellos animales de aspecto infernal parecían flotar sobre el empedrado. El oscuro hombre les ordenó: «Pronto, pasen el dulce a la carreta». Los dos jóvenes, rápidamente, con el cuerpo tembloroso, empezaron a cargar la carreta con el dulce. Cuando habían pasado todo el cargamento, del pie de la cuesta asomó una luz que venía hacia ellos. El potro negro se arrebató espantado.
Entonces el caballero se dirigió a los muchachos diciendo: «Debo irme, alguien se acerca. Ya lo saben ustedes, usen el don que les he dado como más les convenga». «Hasta pronto, camaradas». «¡Arre!», gritó. Entonces los bueyes salieron espantados en carrera, llevando el cargamento, y tras ellos corrió el potro negro relinchando y lanzando lumbre por el hocico, hasta perderse en la oscuridad. Pasó un momento en que los dos muchachos se quedaron con la mirada perdida hacia el lugar donde había desaparecido el diablo, pero entonces sintieron que alguien se aproximaba. Volvieron la vista y notaron que alguien se acercaba llevando una vela. Era una señora. Muy amablemente, la mujer les preguntó: «Disculpen, muchachos, ¿por este camino llego hasta la capilla de San Gregorio?». Los jóvenes sintieron que, de pronto, se les iba todo el miedo que los había invadido, y ambos salieron de su letargo. Entonces respondieron que sí, que ese era el camino para llegar a la capilla. La señora les agradeció y siguió su camino hasta perderse también en la oscuridad. Los dos muchachos volvieron a sus casas desconcertados por todo lo que habían vivido esa madrugada. Por la mañana, Isidro no dejaba de pensar en las palabras de aquel hombre que dijo ser el diablo, y asimismo se decía: ¿acaso puede ser posible? Seguramente ese fue uno más vivo que nosotros y nos robó todo lo que llevábamos. Transmutación. Puf, vaya patraña. Luego salió de su casa en busca de un ganadero, a quien a veces le hacía mandados, y éste le daba unas monedas por eso. En el camino escuchó que la gente rumoreaba sobre que habían entrado a robar en la molienda, y que, a partir de ese día, el patrón había resuelto poner un custodio en cada entrada de la hacienda para cuidar de ella. Ese día fue muy extraño para Isidro. Muchos pensamientos pasaban por su mente: su madre enferma, la falta de trabajo, el miedo de llegar a ser descubierto por su fechoría, y de momento, también recordaba el encuentro con el hombre aquel que dijo ser el mismo diablo. Al término del día, el ganadero le dio unas monedas por los muchos trabajos que había realizado, y antes de marcharse, Isidro le contó la necesidad que estaba pasando. Entonces, el ganadero le dijo que volviera a trabajar al día siguiente. Isidro aceptó con gusto, y aunque no era mucho lo que conseguía, le alcanzaba para llevar algo para cenar. Al llegar a casa, iba tan cansado que apenas le dio de comer a su madre, que yacía postrada en la cama, y se durmió profundamente por el cansancio del trabajo. Esa noche soñó con el misterioso caballero, y lo veía entrar en la casa y pasearse por la habitación donde dormía su madre. Por la mañana, le dio sus medicinas a Inés y volvió donde el ganadero, como había acordado. Esta vez, al pasar por la plaza, escuchaba a unas señoras que comentaban: «Dicen que anoche se metió un animal a la casa de doña Petra y se llevó unas gallinas». Isidro, al escuchar esto, ralentizó el paso y trató de escuchar qué más decían las mujeres. Dios mío. También en la casa de don Juan vieron algo así como un simio que se llevó varias cosas de valor. ¡Qué miedo! Eso no es cosa buena. Esos y más comentarios escuchó Isidro antes de llegar al corral del ganadero. Durante toda la mañana pensó en las pláticas que había oído de las mujeres, y en su cabeza solo resonaba un nombre: Daniel. Entonces resolvió que esa tarde buscaría a Daniel para hablar con él sobre las cosas que había escuchado esa mañana. Tan pronto terminó el día de trabajo, se fue rápidamente a la casa de su amigo. Al llegar, preguntó por él, y en cuanto salió el muchacho, se lo llevó a un lugar retirado y ahí le preguntó: «Escucha, Daniel, ¿podrías por favor decirme dónde has estado anoche?». El muchacho, poniendo cara de extrañeza, respondió: «Pues salí un momento al campo. Sabes que a mi padre no le gusta que fume, y ahí puedo hacerlo libremente». «¿Y luego qué?», dijo Isidro. «Luego nada, volví a mi casa y me acosté a dormir». «¿Por qué me preguntas eso?», dijo Daniel mostrándose confundido.
Resulta que esta mañana escuché a unas mujeres hablar sobre un simio que entró a algunas casas a robar. Daniel, ¿recuerdas lo que dijo aquel hombre la otra vez? Dime, ¿tú has estado intentando hacer algo de lo que ese hombre dijo? Daniel se puso nervioso, pero negó por completo saber algo de lo que Isidro decía. Escucha, Daniel, si has estado jugando con esos hechizos, no lo hagas más. Eso no es nada bueno. Te he dicho que no he sido yo. Al igual que tú, también me asustan esas cosas. Así que puedes estar seguro de que yo no he hecho nada. Isidro no insistió más, y al ver que el cielo ya se estaba poniendo oscuro, se despidió, advirtiéndole que no fuera siquiera a intentar realizar nada de lo que el oscuro caballero les había dicho. Luego se fue a la casa, y ahí encontró a Inés levantada en la cocina. Isidro se conmovió al ver a su madre y de inmediato corrió para atenderla. Esa noche, Isidro conversaba con Inés antes de dormir, diciéndole cuánto deseaba verla curada de aquella enfermedad que la mantenía en esas condiciones. Entonces, Inés, con lágrimas en los ojos, le expresó que no quería ser una carga para él. Pero Isidro le juraba que, mientras tuviera vida, siempre cuidaría de ella. Cuando ya estaba bien entrada la noche, Isidro, haciendo un esfuerzo por mantenerse despierto, miraba por la ventana de la casa hacia el horizonte, pensando en las pláticas de la gente. Sin embargo, el cansancio lo venció nuevamente y se quedó dormido. Amaneció, y cuando Isidro despertó, ya eran pasadas las 10 de la mañana. Asustado, descubrió que se había quedado dormido y rápidamente salió de la vivienda para ir al corral. Pasó por la habitación de su madre para despedirse, pero ella estaba dormida envuelta en sus cobijas. Entonces, le dejó preparada una jarra de café y se fue a trabajar. Al llegar al corral, encontró un tumulto de gente, entre ellos miembros de la Guardia Nacional. Se acercó y preguntó qué ocurría, pero antes de que alguien le respondiera, vio que sacaban del corral el cadáver decapitado de su patrón. Isidro se estremeció ante la macabra escena. En ese momento, escuchó que alguien dijo: «Esto es obra del diablo». La cabeza la encontraron ensartada en una estaca en el potrero, todo por robarle las pertenencias al desdichado hombre. «¿Y usted trabajaba aquí con él?», le preguntaron. «Apenas comencé esta semana», respondió Isidro. «Pues tendrá que decírselo al comisario», dijo el hombre. Aún no había salido de su asombro el pobre Isidro, cuando se presentó llorando una mujer. Llevaba las manos heridas, llenas de rasguños, y a gritos decía: «Ayuda, ayúdenme por favor. Toda mi familia está desaparecida, y temo ser la única sobreviviente de esa terrible bestia». La gente se escandalizó y rápidamente auxiliaron a la mujer. Entonces, Isidro se dijo a sí mismo: «Dios mío, ¿qué es lo que está pasando aquí?». Luego recapacitó, y lo primero que hizo fue salir rápidamente a buscar a Daniel. Al llegar a su casa, encontró las puertas cerradas, así que se fue al traspatio, donde había un muro de piedras y un cerco de alambre. Ahí encontró que una parte del cerco estaba destruida. Al ver aquello, casi adivinando, supo lo que estaba pasando. Sin duda, Daniel era el causante de todo ese terrible daño. Lo primero que determinó fue ir a contarle todo lo que sabía al sacerdote de la iglesia. Cuando llegó al atrio, vio que una turba se estaba organizando ahí. La horda era encabezada por el mismo propietario de la hacienda donde había trabajado Isidro. Este se dirigía a la gente diciendo: «Atención, habitantes de esta villa. Ya todos nos hemos dado cuenta de que estamos siendo acechados por un ser maligno. Esta criatura se ha aprovechado de la oscuridad de la noche para ingresar a nuestros hogares, destruir nuestros negocios y robarnos nuestras pertenencias. Pero hoy ha llegado más lejos. Ese desgraciado ser le ha quitado la vida de la manera más cruel a un hombre que gracias a él, esta villa salió adelante por el trabajo
y los servicios que le brindó a sus pobladores. Por eso, les insisto en que nos armemos de valor, tomemos lo que sea como arma y matemos a esa bestia. La gente murmuraba escandalizada, y muchos otros contaban el terror que habían vivido al sentir a la criatura merodeando sus casas. Entonces, la turba liderada por el hacendado se armó de machetes, palos y todo tipo de instrumentos que les sirvieran para defenderse del tenebroso ser que los amedrentaba. Al ver el escándalo, Isidro se paró al frente de la turba y gritó: «Escúchenme todos, creo saber quién está causando todas estas desgracias en nuestra gente». En ese momento, el cura del pueblo, que también se encontraba ahí, se acercó a Isidro y le dijo: «Ten cuidado con lo que vas a decir, muchacho. Puede que estés a punto de condenar a un inocente». «Créame, padre, lo que voy a decir es porque estoy seguro de saber quién es el causante de todo esto», dijo Isidro muy seriamente. Luego, volviéndose a la gente, dijo: «Oigan todos, de verdad creo que la persona que está causando toda esta calamidad es mi amigo Daniel, hijo de don Antonio Lemus, el mayordomo de la iglesia». La gente se alborotó aún más, y unos a otros se decían: «Puede que sea verdad, ya que es la única familia que no está aquí reunida». Entonces, el hacendado gritó: «Que no cunda el pánico, gente. Quedémonos juntos unos con otros y no pierdan de vista a sus niños o a las personas indefensas y vulnerables. Sobre todo cuando comience a oscurecer, pues no sabemos hasta dónde llega la sed de sangre de esa bestia». Cuando escuchó lo que dijo el hacendado, Isidro recordó que Inés se encontraba sola, y de inmediato corrió a su casa para tratar de ponerla a salvo. Pero al llegar a la casa, encontró la puerta abierta, y al entrar, vio un reguero de cosas. La cama de su madre estaba volcada y las cobijas rasgadas. En ese momento, una angustia terrible se apoderó de Isidro, ya que por más que buscó por todos los rincones de la humilde casa, no encontró a su madre. Con el rostro cubierto de lágrimas, miraba en la pared los rasguños que la bestia había dejado. En la parte de atrás de la casa, encontró las huellas de aquel despreciable animal que se perdían en el monte. Destrozado, Isidro lloró amargamente, postrado en el suelo. De pronto, sintió que alguien se acercaba y le decía: «Recuerda que tú también tienes el poder, nada te impide utilizarlo». Isidro se incorporó y vio parado ahí al caballero de la otra vez. Confrontándolo, entonces le dijo: «De eso se tratan tus negocios, ¿verdad? Seduces a la gente conociendo su lado más débil, y les ofreces una salida fácil, pero al final solo quieres vernos destruidos». El caballero respondió: «Te recuerdo que esas debilidades no te las he dado yo, te las ha dado otro. Y para serte sincero, mi trabajo es muy fácil. La mayoría de las veces es la misma gente la que desea la maldad. Yo solo les facilito las cosas». Isidro sintió que se llenaba de rabia, pero aún así, exclamó en tono sarcástico: «¿Sincero tú, el padre de la mentira? Tú no me sirves de nada. Sé que no vas a decirme dónde está mi madre». El maligno le respondió: «Tu madre está en el lugar donde ella ha decidido estar». Isidro no soportó más, se puso de pie, buscó un machete y exclamó antes de marcharse: «No necesito que me facilites nada. Yo mismo buscaré a esa bestia y la mataré». Luego salió de la casa y se fue con el resto de las personas. En el atrio de la iglesia, los hombres hacían guardia esperando la noche. Las mujeres, los niños y los ancianos rezaban dentro del templo, que se mantenía con las puertas cerradas. Pasado un momento, llegó Isidro apretando firmemente el machete con la mano, y con la mirada fija, se sentó en una esquina a esperar a que oscureciera. El sol comenzó a descender, y a medida que el firmamento se apagaba cada vez más, el temor empezó a apoderarse de muchas personas. El hacendado se paseaba entre la gente y gritaba: «Protejan a los niños, estén alerta, manténganse juntos».
cuando los últimos rayos del sol iluminaban el horizonte, se escuchó en los árboles cercanos que un animal pesado brincaba de rama en rama. Los hombres, aunque estaban armados, empezaron a sentir miedo. Tratando de no demostrarlo, miraban a su alrededor con preocupación. El hacendado ordenó a los hombres que tuvieran armas a estar más alerta y les recomendó abrir fuego ante cualquier presencia que sintieran provenir de las arboledas. La oscuridad reinó, pero en el atrio las personas encendieron hogueras para mantener la zona iluminada. Isidro reflexionaba, absorto, sobre aquella situación, sobre quién era el culpable de toda esa desgracia. Para él, sin duda, era Daniel. Él fue quien había iniciado con la idea de robarse aquel dulce. Si no hubiera sido por eso, nada de aquello estaría pasando. Sería justo que él pagara por toda aquella calamidad. De pronto, un disparo lo hizo reaccionar, y todos los demás se pusieron alerta. «¿Qué fue eso?», gritó alguien. Allá, por aquella milpa, pasó algo corriendo a toda velocidad. Al instante, otro disparo. «Camaradas, no gasten sus balas disparando por gusto», gritó el hacendado. «¡Santo Dios!», gritó alguien más. «¿Qué diablos es esa cosa?». Y sonaron más disparos. Se empezó a formar un revuelo, pero Isidro se mantuvo vigilante, protegido detrás de una de las pilastras del atrio. «Compañeros, la bestia está cerca, mantengan listas sus armas», gritaban en un extremo. A continuación, los perros que acompañaban a sus amos aullaban angustiados y se mostraban inquietos. Los árboles cercanos eran sacudidos con fuerza por aquel ser que los acechaba. De pronto, nuevamente se escucharon gritos. «¡No! ¡Aléjate, bestia!». Seguidamente oyeron un alarido que se apagó entre los árboles. Eso provocó que muchos de los que estaban en el grupo corrieran hacia otros lados. El hacendado entonces gritaba: «¡Manténganse juntos! ¡No se separen!». Se escucharon después unos rugidos aterradores y varias armas disparando a la vez. «¡Guarden municiones! ¡No disparen si no ven nada!», decían otros en medio de la confusión. Pero era en vano. La histeria se había apoderado de todos en el lugar. Muchos corrieron para esconderse en el monte, pero al instante se escuchaban sus gritos desgarradores tras encontrarse con la bestia. En medio de aquella locura, Isidro trataba de mantenerse sereno a pesar de las terribles cosas que escuchaba. Concentrado, oraba a Dios para que lo protegiera. Uno a uno, los hombres se fueron dispersando, hasta quedar al menos una veintena de ellos. A lo lejos se seguían escuchando gritos tenebrosos que helaban la sangre, solo de pensar en la tortuosa muerte que aquellos pobres desgraciados estaban experimentando. Entonces, de la nada, el hacendado dijo: «Es hora de sacar la carnada». A continuación, 2 hombres sostenían a una mujer que lloraba y gritaba que le devolvieran a su bebé recién nacido. Otro hombre llevaba a la criatura en los brazos y lo colocaba en medio del atrio. El hacendado sabía que sería imposible que la bestia se resistiera a tan apetitoso manjar. Y tal como él lo había pensado, de pronto un rugido los estremeció a todos desde el alero del templo. Era la criatura, que enseñando sus filosos dientes, sacaba su lengua ansiando devorar al niño. El hacendado, muy ágilmente, sacó una pistola que contenía balas benditas de plata y, apuntando con gran habilidad, disparó a la bestia, hiriéndola en uno de los brazos. El animal lanzó un chillido de dolor y cuando trató de huir, el hacendado volvió a disparar, dándole esta vez en un hombro y haciéndola caer. El animal, que parecía ser un horrendo simio, se retorcía de dolor en el suelo. Entonces el hacendado terminó de descargar las demás balas benditas que tenía en aquella criatura que, aún herida, intentaba atacar. Entonces Isidro se incorporó y, alistando el machete, tuvo la intención de acercarse y herir a aquel maldito animal, pero de pronto una mano lo detuvo. De inmediato,
Isidro se volvió para ver quién lo estaba sujetando, y asombrado se encontró con la misma mujer que habían visto la otra vez, en la madrugada. La mujer, que siempre llevaba una vela, le dijo a Isidro: «Piensa, Isidro, ¿cuántas cosas te vas a evitar si te detienes en este instante?». Él, muy enfadado, dijo a la mujer: «Tengo que hacerlo, porque esa bestia se llevó a mi madre, y ahora no sé si está viva o muerta». Ella respondió: «Deja de hacerle más fáciles las cosas al diablo, Isidro». Isidro, sorprendido por las palabras de la mujer, entonces preguntó: «Perdone, señora, ¿usted de dónde me conoce?». Ella dijo: «Yo te conozco desde siempre, y conozco tu corazón. Sé que no eres un asesino. Por eso, con amor te digo, déjale la justicia a Dios. Dígame, ¿quién es usted? ¿Por qué el maligno huyó espantado al sentir su presencia en aquella ocasión?», le preguntó él. «Pronto lo sabrás», dijo la mujer para luego entregarle la vela. Automáticamente, Isidro cayó en un estado de adormecimiento, soltando el machete. En eso tuvo una visión, donde aparecía su madre en un lugar muy oscuro. Entonces él levantaba la vela y su madre se acercaba, siguiendo la luz. No supo cuánto tiempo pasó en aquel estado hasta que un grito lo hizo volver a la realidad. Pero para ese momento, la misteriosa mujer ya no estaba. Luego escuchó las voces de los hombres que decían a lo lejos: «Ahora sí, vamos a saber quién eres, animal inmundo». Isidro se levantó sintiendo cómo poco a poco volvía a la realidad. Entonces se acercó, llevando la vela, hacia donde estaba la bestia, que ya comenzaba a volver a su forma verdadera. Una ronda se había formado alrededor del animal. Antes de llegar, escuchó al hacendado decir: «Esto no puede ser. ¿Eres tú, Inés?». Isidro rápidamente se abrió paso entre los curiosos y, al mirar al centro de la ronda, no podía creer lo que veía. Quien yacía ahí tirada en el suelo y agonizando era su madre. El pobre de Isidro tuvo una conmoción tan grande que terminó desmayándose, por lo que tuvo que ser asistido por las demás personas. Estos lo llevaron a una habitación, donde no despertó hasta el día siguiente. Cuando amaneció, muy temprano, el sacerdote se acercó a él para saber cómo se encontraba. Al verlo en la cama con la mirada vacía, le dijo: «Isidro, de veras lo siento. Sé que esto es muy fuerte para ti. Sé que no es nada fácil enterarte así, que tu madre tenía ese poder sobrenatural de transformarse. No sé cómo llegó a aprenderlo, pero lo que sí sé es que todo lo hizo por una venganza. ¿Sabes? Ese hombre al que le arrancó la cabeza fue el hombre que la dejó en la miseria. Pobre Inés». Isidro escuchaba al sacerdote sin poder aceptar aún lo que sus ojos habían presenciado. «¿Y sabes algo más?», dijo el cura. «Yo mismo pienso que ese hombre la tuvo hechizada todo este tiempo. Ese sujeto visitaba a los brujos, y no me extrañaría saber que la enfermedad que tu madre padecía se la haya puesto ese hombre. No sabemos por qué tu madre quiso cobrar venganza de esa manera, pero esas son cuentas que ella debe darle a Dios». «No, padre», dijo Isidro, todavía perturbado. «¿Qué hay de Daniel?». «Yo sé que esa bestia era Daniel». Entonces el sacerdote le respondió: «No es así. Daniel y su familia llegaron la mañana de ayer a refugiarse en la iglesia, ya que la bestia estuvo a punto de matarlos a ellos también. Tampoco conozco la vida de este muchacho, pero lo que sí sé es que él no ha sido el causante de todas estas desgracias». Isidro sentía que su vida se derrumbaba, pero tras conversar con el cura, comenzó a aceptar aquella dolorosa realidad. Luego pidió de favor que le dejaran ver el cuerpo de su madre una última vez. Entonces lo llevaron al atrio, donde preparaban una hoguera para posteriormente quemar el cadáver. «Lo siento», le dijo el sacerdote, «pero tu madre debe ser quemada. Luego podemos ofrecer una misa con sus cenizas presentes». Isidro se acercó y vio el cuerpo sin vida de su madre, envuelto en unas telas. Llorando, decía: «Siempre serás mi madre adorada,
Yo no puedo juzgarte. De eso se encargará Dios. De pronto escuchó que alguien le habló y le dijo: «Mírala. Si tan solo la hubieras defendido, estaría aún con vida. Pero todavía puedes vengar su muerte». Isidro, sin apartar la mirada del cadáver, dijo: «Aléjate, Satanás. No me vas a hacer caer, como hiciste caer a ella. Ahora solo me queda rogar por su alma». Luego se enderezó y les dijo a los demás: «Ya pueden quemarla». Y mientras lanzaban el cuerpo a las llamas, Isidro se alejó de ahí, con la mirada fija y el rostro en alto. Por la tarde, la iglesia fue preparada para celebrar la misa de cuerpo presente. Isidro yacía sentado en una de las bancas. En el centro, frente al altar, había una vasija con las cenizas de su madre. Pronto miró que 2 acólitos entraban cargando una imagen de la Virgen y la colocaban en el camarín. De inmediato, Isidro reconoció las facciones de aquella figura. Asombrado, se levantó y les preguntó a los muchachos: «Disculpen, ¿de dónde traen esa imagen?». Ellos respondieron: «Todos creían que el simio brujo se había robado la imagen, pero milagrosamente apareció en la capilla de San Gregorio. Lo único que no apareció fue la velita que tenía en las manos». Isidro se tocó los bolsillos, donde tenía guardada la vela, y mirando la imagen exclamó: «Entonces, fue ella». Luego llegaron los acompañantes y se realizó la celebración. Esa no fue la única historia de gente que se transformaba en animales. Después de eso, ocurrieron muchas más historias, pero eso quedará para una próxima ocasión. Me llamo Zenobio y tengo casi 80 años. Vivo en lo alto de la sierra, donde el aire huele a tierra mojada y las montañas guardan secretos que solo los viejos como yo entendemos. Aquí nací, aquí crecí, y aquí he visto cómo los tiempos cambian para peor. Pero ahora las cosas están más podridas que nunca. Hace poco, en mi vieja radio, escuché algo que me hizo hervir la sangre. El presidente del norte, ese gringo que no sabe ni hablar con respeto, dijo que va a mandar a su ejército para limpiar las tierras mexicanas, que porque los cárteles han crecido mucho. A los cárteles los conocemos bien por aquí, pero no necesitamos a nadie de fuera que venga a darnos órdenes. Yo sé cómo actúan esos soldados extranjeros. Primero vienen con el pretexto de ayudar, y luego ya no se quieren ir. Se adueñan de todo y terminan haciendo más daño que bien, pero conmigo no van a poder. Déjenme decirles algo. Yo no soy un hombre común. Desde que era joven, sentí que había algo en mí, algo que no tenía la demás gente. La sierra me hablaba, las sombras me mostraban cosas y los animales parecían entenderme mejor que las personas. No fue hasta que conocí a un viejo curandero, allá por mis 20 y tantos, que supe qué era eso que sentía. Era poder, y no cualquier poder. No el de un simple rezandero, sino el de alguien que podía hacer cosas que otros no se atreven ni a imaginar. Ese curandero me enseñó las bases, pero fue la propia sierra la que me convirtió en lo que soy ahora. Me entregué a ella, aprendí a escucharla y a respetarla. No solo estudié plantas y rezos, sino también lo que llaman magia negra, que no es más que el lenguaje de la oscuridad. La oscuridad no es mala, no se equivoquen. Es como un machete, depende de quién lo use. Con los años perfeccioné mis conocimientos. Aprendí a usar mi sangre, mi aliento y mi fuerza para mover cosas que otros ni entienden. Con mi magia he curado, sí, pero también he protegido estas tierras de quienes quieren tomar lo que no es suyo. La sierra es mi hogar, y no pienso quedarme de brazos cruzados viendo cómo esos gringos traen su maquinaria de guerra y sus botas sucias a pisotearla. Estos días he estado pensando mucho en cómo prepararme. Aún no han llegado, pero el aire ya se siente raro, como si las montañas estuvieran inquietas. Algo viene, lo sé. Por eso he sacado mis cosas: las velas negras, los cuarzos, los cuchillos y los amuletos. Todo lo que necesitaré si se atreven a cruzar estas tierras.
Anoche, mientras encendía una fogata para empezar a trabajar, sentí algo en el aire, algo diferente. La llama de la fogata se alzó más de lo normal, como si el fuego mismo estuviera vivo. Las sombras de los árboles parecían moverse, aunque el viento estaba quieto. Cerré los ojos y hablé con la sierra. Le pedí su fuerza. Cuando abrí los ojos vi algo en las llamas. Una figura oscura, alta, con ojos brillantes como carbones encendidos. No me asusté. Al contrario, sentí que la sierra me estaba diciendo que no estoy solo. Los extranjeros no saben lo que les espera. Si cruzan estas montañas, no van a encontrar un hombre débil. Van a enfrentarme a mí y a todo el poder que la sierra me ha dado. Y les juro que no saldrán vivos. Aquí en la sierra, uno aprende a defender lo suyo, porque si no lo haces, nadie más lo hará. No importa si son narcos, políticos o rancheros con ansias de ser dueños de todo, siempre hay alguien queriendo meterse donde no debe. Y si algo me ha enseñado la vida es que, cuando no entienden con palabras, hay que hacerles entender de otra forma. Hace años, antes de que estos rumores de invasión empezaran a oírse, hubo un hombre que quiso quitarme estas tierras. Eustaquio se llamaba, un ranchero de esos que nacen con el alma podrida. Era un hombre grande, con un sombrero que siempre llevaba ladeado y un cinturón lleno de balas, como si él fuera el dueño del mundo. Le gustaba intimidar a los pequeños ganaderos y campesinos de la región. O me venden sus tierras o se las quito, decía. Y como tenía sus pistoleros, más de uno le tenía miedo. Eustaquio puso los ojos en mi pedazo de sierra. Zenobio ya está viejo, andaba diciendo por ahí. No tarda en morirse, mejor que me venda de una vez. Pero yo nunca le tuve miedo, ni a él ni a nadie. Cuando vino a verme, montado en su caballo y rodeado de 4 de sus matones, me miró con esos ojos de víbora que tenía y me soltó. Don Zenobio, nomás vengo a avisarle que estas tierras ya no le pertenecen. Me le quedé viendo tranquilo, sin decir nada. Ese tipo de hombres no aguanta el silencio. Se empieza a retorcer como si trajera fuego en la espalda. Le doy 2 días para que se largue, agregó sonriendo como si ya hubiera ganado. Yo me reí. Fue una risa seca, de esas que te salen de puro coraje. «Vas a arrepentirte de haber venido aquí, Eustaquio», le respondí mirándolo a los ojos. Eustaquio se fue carcajeándose, pero yo ya sabía lo que tenía que hacer. Esa noche, cuando la sierra se cubrió de oscuridad y el viento comenzó a soplar entre los árboles, fui al lugar donde guardo mis cosas. Saqué un machete viejo, no para pelear, sino para trabajar. También un puñado de tierra de mi terreno, un frasco de sangre de sopilote y una figura tallada en madera, un nahual que había preparado años atrás para emergencias como esta. Me fui al claro donde siempre hago mis trabajos importantes. Allí encendí una fogata y comencé el ritual. La sangre del sopilote cayó sobre la figura, mezclada con la tierra de mis tierras, y mientras murmuraba las palabras que aprendí hace mucho, sentí el aire volverse pesado, como si algo grande estuviera por despertarse. La figura de madera empezó a arder sin quemarse, y su forma pareció moverse, como si tomara vida. No fue inmediato, pero en cuanto terminé, supe que el mensaje estaba dado. El nahual estaba suelto. A la mañana siguiente, un chico de un rancho vecino vino corriendo con la cara blanca del susto. Me dijo que, en la madrugada, en la hacienda de Eustaquio, algo había pasado. Nadie sabía bien qué, pero había gritos, disparos y... sangre, mucha sangre. Eustaquio y sus hombres habían sido encontrados hechos pedazos, como si los hubiera destrozado un animal enorme. Los cuerpos estaban irreconocibles, pero todos sabían quiénes eran por el lugar donde los hallaron. Un vecino, el que se atrevió a entrar primero, contó que las paredes estaban manchadas con arañazos tan profundos que parecían hechos por cuchillas gigantes. Dicen que lo último que escucharon los hombres fue un gruñido.
algo que no era de este mundo. Los perros del rancho estaban aterrados, metidos bajo las mesas, temblando como hojas. Nadie sabe cómo fue exactamente, pero yo sí. El nahual había cumplido su trabajo. Después de eso, la gente empezó a entender que conmigo no se juega. A los muertos no se les llora porque, si bien no merecían morir así, ellos mismos buscaron su destino. Pero más allá del miedo que les causó lo que pasó, lo importante es que las tierras quedaron en paz. Ahora, mientras escucho sobre estos gringos que quieren cruzar la frontera con sus armas y sus uniformes, recuerdo a Eustaquio y sus hombres. Ellos también pensaron que eran intocables, pero el poder de la sierra es más grande que cualquier hombre armado, y quien se mete conmigo se mete con todo lo que ella me ha dado. Si se atreven a venir, aprenderán esa lección por las malas, como lo hizo Eustaquio. Les voy a contar otra ocasión en la que unos cabrones quisieron venir a hacérmela de pedo en mis tierras. La verdad es que donde vivo ha sido muy codiciado por mucha gente, pues además de parecer un paraíso, está escondido de todo, y tengo muchas fuentes de agua cercanas. Creo que eso fue lo que le fascinó al Chilo. Era una tarde calurosa cuando aparecieron en el camino, levantando polvo y haciendo ruido como si quisieran anunciar su llegada a gritos. Eran 6. El líder, un tal Chilo, era un hombre flaco, pero con una mirada que te picaba como espinas. Tenía una sonrisa torcida y una voz chillona que hacía que sus órdenes sonaran como burlas. «Don Zenobio, venimos a hacerle una propuesta», me dijo mientras se acomodaba el cinturón lleno de balas y me miraba con desprecio. «No tengo nada que negociar con ustedes», le respondí, cruzando los brazos. Chilo soltó una carcajada. «No se equivoque, viejo. Esto no es una negociación. Nomás le aviso que estas tierras ya no son suyas. Las necesitamos para nuestros negocios. Usted sabe, no queremos problemas. Pero si no entiende». El silencio se hizo pesado. Sus hombres lo rodeaban, riéndose entre dientes. Yo los observé, uno por uno, memorizando sus caras. Ellos no lo sabían, pero ya estaban muertos. Esa misma noche me preparé. El ritual sería diferente al que hice con Eustaquio. A estos no los iba a destrozar un nahual, no. A estos los iba a hacer enfrentarse a sí mismos, a sus miedos, a su codicia. Abrí mi maleta de trabajo, saqué unos frascos con tierra de cementerio, plumas de cuervo y un espejo negro que siempre guardo para casos como este. El trabajo empezó al amanecer. Me senté frente al espejo, encendí velas y comencé a murmurar las palabras que aprendí de mi maestro allá en mis años jóvenes. Mientras hablaba, cada nombre de esos hombres resonaba en mi mente como si estuvieran parados frente a mí. Chilo, el líder; Macario, su mano derecha; Lalo, el más joven; y los otros 3 que no valían ni un apodo. El poder del espejo negro es especial. Es como abrir una puerta a lo más oscuro de uno mismo, y ellos no tenían idea de lo que estaba por venir. Esa misma tarde empezó el efecto. Me llegaron rumores desde el pueblo. Uno de los hombres, Lalo, el muchacho, había empezado a actuar raro. Decía que escuchaba voces por las noches, que lo llamaban por su nombre desde la oscuridad. 2 días después, lo encontraron suspendido sin vida, de un árbol en el rancho donde estaban. Nadie supo explicar por qué lo hizo, pero yo sí. Los otros comenzaron a caer uno tras otro. Macario, el segundo al mando, comenzó a tener visiones. Decía que veía manos saliendo del suelo, agarrándolo por las piernas, queriéndolo jalar al infierno. No soportó mucho. Una mañana, agarró su pistola y se la llevó a la sien frente a sus compañeros. Detonó el arma, y ustedes ya se imaginarán lo que pasó. Chilo empezó a perder el control. Decía que algo raro estaba pasando, pero no quería admitir que estaba asustado. Mandó llamar a un brujo de otra región para que le limpiara la mala suerte. Lo que no sabía era que mi trabajo estaba por encima de cualquier limpieza. El brujo que contrató terminó huyendo al 3er día. Decía que no podía dormir, que cada vez que cerraba los ojos veía una figura negra reflejada en un espejo.
y que esa figura lo estaba observando. Al final, quedó Chilo, solo, rodeado de los cadáveres de sus hombres y con un miedo que ya no podía esconder. Lo encontraron una noche en su camioneta, en un barranco. Nadie sabe si se lanzó él mismo o si algo lo empujó, pero lo cierto es que nunca volvió a molestarme. Cuando todo terminó, la gente del pueblo dejó de hablar de mí. Algunos empezaron a decir que yo estaba maldito, que era mejor mantenerse lejos. No me importa. Prefiero la soledad que compartir mi tierra con gente que no la merece. Ahora que pienso en esos narcos y en lo fácil que fue hacerlos caer, me pregunto si los gringos serán tan fáciles de manipular. ¿Qué tanto miedo traerán ellos dentro? Porque una cosa es cierta, mientras más grande es el poder que creen tener, más grande es el miedo que cargan, y si algo sé hacer bien, es usar ese miedo en su contra. No crean que todo ha sido enfrentamientos contra simples mortales o un montón de delincuentes con armas. A veces, en este camino de la magia, el enemigo es otro como tú, alguien que conoce los secretos y los poderes del mundo oculto, y no tiene miedo de usarlos. Años atrás, cuando yo todavía estaba perfeccionando mis artes, llegó a mis oídos un rumor. Decían que una bruja andaba por las sierras preguntando por mí, que buscaba a Zenobio el brujo. Era una mujer de mirada dura, de esas que con solo verte pueden hacer que se te hiele la sangre. Le decían la bruja Laida. Su nombre venía acompañado de leyendas, que había embrujado a un pueblo entero, que podía hablar con los muertos y controlar a las bestias. Pero lo que realmente me hizo tomarla en serio fue lo que decían que buscaba: mi sangre. Quien tenga la sangre de un brujo poderoso puede multiplicar su fuerza, invocar criaturas que no responden a nadie más y, lo peor, someter a otros brujos. Eso lo había escuchado desde siempre, pero nunca pensé que alguien lo intentaría conmigo. Una tarde, mientras trabajaba en mis cosas, sentí un escalofrío en la nuca. Los perros que tengo aquí, siempre tan alborotados, estaban callados, como si alguien les hubiera arrancado la voz. Salí a ver qué pasaba, y ahí estaba ella, parada a unos metros de mi casa. Era una mujer alta, con el cabello negro y largo como un río de tinta, vestida de blanco, con una expresión que mezclaba rabia y desafío. «Así que tú eres Zenobio», dijo con voz tranquila pero firme. «Vengo por lo que me pertenece. Nada de lo que hay aquí es tuyo, mujer. Vete antes de que te arrepientas», le respondí, con un tono que dejaba claro que no estaba para juegos. Sonrió, pero no una sonrisa cualquiera. Fue una de esas sonrisas que no tienen alegría, solo malicia. «Tú no entiendes, no tienes opción. Me darás tu sangre o la tomaré yo misma», dijo con odio. Luego se marchó. Fue entonces cuando entendí que no había forma de negociar. Esa mujer había venido decidida a matarme, y yo no estaba dispuesto a dejar que lo lograra. Esa noche preparé mi defensa. No podía enfrentarla de manera directa. Su magia era tan fuerte como la mía, y cualquier intento de combate frontal sería inútil. Pero había algo que yo podía hacer, y que ella jamás podría prever. En mi altar, reuní lo necesario para invocar a un ser que incluso los brujos temen: el padre de los toros. Este espíritu no es cualquier cosa. Es una entidad que gobierna a los toros, esos animales de fuerza y furia pura. Con las palabras correctas, puedes traerlo al mundo y desatar su poder, pero hay un precio. No distingue entre enemigo y aliado. Cuando llegó la medianoche, el ambiente ya estaba cargado. El viento soplaba con fuerza, y las velas apenas lograban mantenerse encendidas. Murmuré las palabras del conjuro, y en ese momento sentí el suelo vibrar. A lo lejos, un bramido profundo rompió el silencio. Era como si la tierra misma hubiera cobrado vida. Al mismo tiempo, Laida apareció en la ladera. Había venido preparada. Traía en las manos un cuchillo de obsidiana y una figura tallada en hueso,
ambos objetos llenos de magia oscura. Su risa resonó, burlona, mientras caminaba hacia mí. ¿De verdad crees que puedes enfrentarme?, gritó. Yo no respondí. No hacía falta. Las vibraciones del suelo se intensificaron, y de pronto apareció el padre de los toros, una bestia colosal, de pelaje negro y ojos como brasas. Detrás de él, una manada de toros lo seguía, todos con la mirada fija en Laida. La bruja intentó conjurar algo, un escudo o un ataque. No lo sé, pero ya era demasiado tarde. El padre de los toros levantó su cabeza y bramó tan fuerte que hasta las piedras parecían temblar. La manada se lanzó hacia adelante, una estampida de pura furia y fuerza bruta. Laida gritó, pero no de miedo, sino de rabia. Luchó hasta el último momento, lanzando hechizos y maldiciones que chisporroteaban en el aire como fuegos artificiales. Pero contra el peso y la velocidad de esos animales, no había nada que pudiera hacer. La vi desaparecer bajo la estampida. Su cuerpo fue destrozado en cuestión de segundos, y cuando los toros finalmente se detuvieron, no quedaba más que jirones de ropa y manchas de sangre en la tierra. Cuando todo terminó, el padre de los toros me miró una última vez, como asegurándose de que yo no sería el siguiente, y luego desapareció junto con su manada. El aire se calmó, y los perros volvieron a ladrar como si nada hubiera pasado. Desde entonces nadie más ha intentado buscar mi sangre, y con justa razón. No cualquiera puede invocar al padre de los toros y vivir para contarlo. Pero esa noche no fue solo un enfrentamiento, fue una lección. No importa qué tan fuerte creas que eres, siempre habrá algo más grande y más peligroso esperando allá afuera. Y ahora, con los rumores de la invasión, me pregunto si tendré que volver a llamarlo. Porque una cosa es enfrentar a una bruja, y otra muy distinta enfrentarse al ejército más poderoso del mundo. Pero si algo me queda claro es que la magia, cuando se usa bien, no conoce límites. Yo ya lo decidí. Si los gringos cruzan pa' este lado con sus tanques y soldados, van a encontrar un infierno tan grande que no se les va a olvidar ni en el otro mundo. Pero uno no puede hacerlo todo solo. Por más poder que tenga, hasta el brujo más fuerte necesita alianzas, y yo ya tengo en mente a quién buscar. En estas tierras, los brujos no somos amigos, pero tampoco enemigos. Nos respetamos, porque sabemos lo que cada uno puede hacer. Conozco a varios que, como yo, guardan un rencor profundo contra cualquier extranjero que quiera venir a meter sus narices donde no lo llaman. Hay uno en particular, el viejo Cipriano, que vive más allá de las montañas. Dicen que su especialidad es controlar tormentas, invocar rayos y desatar lluvias que arrasan con pueblos enteros. Si logro convencerlo, los gringos no van a llegar muy lejos antes de que los aplaste el cielo mismo. También está Macaria, la bruja de los ríos. Esa mujer es peligrosa, pero en esta guerra sería un arma poderosa. Cuenta la gente que tiene un pacto con los espíritus del agua y puede hacer que un ejército entero se pierda en un lodazal sin fondo. Su precio por ayudar será alto, porque nunca hace nada gratis, pero estoy dispuesto a pagar lo que sea. Desde el principio supe que esto no iba a ser fácil. Pelear contra hombres es una cosa, enfrentarse a un ejército entero, con sus helicópteros, drones y tecnología, es otra. Pero el miedo no está en mi naturaleza. Nunca he corrido de una pelea, y no voy a empezar ahora. ¿Y si te matan, Zenobio?, me preguntó una vez un compadre. Le respondí como siempre, si me toca, me toca, pero antes me voy a llevar a un montón de esos cabrones conmigo. Esa es mi filosofía. La muerte no me asusta, porque sé que cuando llegue, lo hará con honor, y eso es más de lo que muchos pueden decir. Me tomé un momento para pensar en lo que viene. No soy un hombre sentimental, pero en el fondo sé que esta podría ser mi última batalla. Miré mi cabaña, las montañas que me han dado refugio toda mi vida, y sentí algo que no sé describir. No es tristeza ni miedo, es algo más profundo, como saber que estás cerrando un ciclo. Antes de que amanezca, voy a salir a buscar a Cipriano y Macaria.
Si logramos unir fuerzas, no habrá invasor que pueda con nosotros. Esta tierra tiene memoria, y los espíritus que la cuidan no van a quedarse de brazos cruzados mientras la profanan. Yo seré el canal, el que les dé forma y propósito. Y si los gringos no llegan, pues mejor. Pero si llegan, que sepan esto: no van a encontrar un pueblo indefenso ni un brujo solitario. Van a encontrar una sierra despierta, una tierra que los rechaza y un puñado de almas dispuestas a todo para proteger lo que es suyo. Así termina esta parte de mi vida. No sé lo que venga, pero de una cosa estoy seguro: el día que los soldados extranjeros intenten poner un pie aquí, esta tierra será su tumba. Porque yo, Zenobio, el brujo de la sierra, no voy a permitir que nadie, ni hombre ni máquina, me quite lo que es mío.